Muy buenas, hola a todos y a todas, ya estoy por aquí de nuevo y hoy quiero hablar de algo de lo que ya he hablado en algún momento, aunque ahora voy a profundizar un poquito más y voy a ampliar la información. En este caso me refiero a una reflexión que hice sobre María de Magdala, María Magdalena, y también otra sobre el Jesús histórico y la institución, y cómo la figura de la mujer ha quedado relegada durante muchos siglos. Vale. A ver, hoy lo que traigo no es una historia de ficción, no es una fantasía. Es un intento de ejercicio de honestidad histórica. ¿Vale? A ver, ¿por qué digo esto? La historia, en muchas ocasiones, es como un palimpsesto. ¿Qué es un palincesto? Ya estoy utilizando palabras rarunas. Bueno, no es que sea rara, lo que pasa es que no la utilizamos. Pero bueno, un palincesto es un manuscrito antiguo donde se ha borrado lo escrito originalmente em, con el motivo de escribir algo nuevo encima, ¿vale? Pero cuando le da como una luz especial, pues puede verse lo que estaba escrito y se había borrado. ¿Vale? Entonces, todo esto que quiero comentar al final no es nada muy moderno ni nada así. O sea, al final lo que estoy buscando es aplicar esa luz especial eh, a textos del siglo I para ver qué es lo que está debajo, para ver lo que ha sido borrado. ¿Vale? Entonces, a ver, casi todos tenemos como una imagen mental, ¿no? De los 12 apóstoles. Y son 12 apóstoles varones, ¿vale? Que esto, bueno, que viene por lo de las 12 tribus de Israel, pero vale. Tenemos esa imagen. Es una imagen que es poderosa. 12 apóstoles, ¿vale? Pero si nos paramos aquí y somos medianamente humildes ante el texto griego original, podemos descubrir que el cuadro está incompleto, ¿vale? Esa imagen al final está incompleta. Entonces, para que este pequeño viaje que vamos a hacer sea riguroso en esta reflexión o tesis, sí, incluso tesis, he utilizado y voy a utilizar dos reglas de análisis, que serían el nivel 1, que es el técnico, que es que buscamos personas a las que el texto llama directamente apóstoles, ¿vale? Y luego tenemos el nivel 2, que sería el funcional, que aquí buscamos personas que cumplen los criterios que Pablo establece en sus cartas, ¿vale? Para poder ser apóstol. Los criterios son que haber visto al resucitado, a Jesús resucitado, y también haber sido enviadas a anunciarlo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver que si aplicamos estas reglas que os estoy comentando con el máximo rigor, podemos descubrir que el liderazgo femenino no es solamente una anécdota, es totalmente una parte estructural del movimiento cristiano, ¿vale? A ver, empecemos por los evangelios, ¿vale? Aunque fueron escritos en una época donde el testimonio de una mujer no valía legalmente en un juicio, no pudieron ocultar que ellas fueron las protagonistas de los momentos más importantes en la historia de Jesús. Y aquí tenemos principalmente pues, a la gran María Magdalena, la gran María de Magdala, que ella aparece en cada momento crítico.
No es alguien que aparece en un momento puntual, no. Ella aparece en la sepultura y en la tumba vacía. ¿Vale? Y aquí quiero que os fijéis en un detalle técnico. En el Evangelio de Juan, en 20:17, Jesús le da una orden directa. Le dice, ve y dile a mis hermanos algo. Entonces, según nuestro nivel 2, ella recibe una misión de envío oficial. Ella es la primera en comunicar la noticia fundacional del cristianismo. Sin ella el cristianismo no existiría. ¿Vale? Entonces, su presencia en esta historia es constante y indispensable. Luego, tenemos a Marta de Betania. Marta de Betania, que está, bueno, es bastante conocida también, pues a esta persona, a esta mujer, a menudo pues se le reduce como a las tareas domésticas, ¿vale? Pero claro, en lo que he investigado, he podido rescatar un dato que es bastante crítico, y es que Marta pronuncia la confesión de fe más completa de todos los evangelios. ¿Y qué es lo que dice? Dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso aparece en Juan 11:27. Es exactamente la misma frase que Pedro dice en otros textos. Pero Marta la formula tras un diálogo teológico muy profundo que tuvo sobre la vida y la muerte con Jesús. ¿Vale? Otra mujer más, Juana. Juana, que era una mujer de dinero, adinerada. ¿Vale? En Lucas 8:1-3 se menciona a Juana, que Juana es la esposa del intendente del rey Herodes, ¿vale? Y ella y otras mujeres, como Susana, que también es bastante conocida, asistían al grupo con sus propios bienes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos está diciendo algo que es totalmente fundamental, y es que el movimiento de Jesús incluía a mujeres con recursos y estatus que tomaban decisiones logísticas muy importantes. Y sin ellas, el movimiento no habría podido, mantenerse materialmente por los caminos de Galilea. Hubiese sido prácticamente imposible. Entonces, estas mujeres con poder económico fueron totalmente fundamentales en este movimiento, en esta historia, ¿vale? Seguimos. Una palabra discípulo. A ver, cuando el movimiento de Jesús llega a las ciudades y empieza a crecer, podemos ver nombres que la historia deja en la sombra, pero que luego los textos originales conservan claramente. Aquí tenemos diferentes mujeres, diferentes ejemplos. Tenemos a Tabita, ¿vale? Tabita en el capítulo 9 del libro de Hechos aparece esta mujer llamada Tabita. Y aquí hay un dato que es un dato técnico, pero que es crucial, que voy a explicar aquí en esta tesis. Y es que el texto la llama macetría. ¿Qué es esto? Macetría es la forma femenina exacta de la palabra discípulo. ¿Vale? Entonces, aquí es la única vez que se usa esta palabra en femenino en todo el Nuevo Testamento. No se usa un eufemismo. Lo que hace es, se le aplica el mismo término técnico que se usaba para los hombres. ¿Vale? Interesante esto, ¿no? Luego, en ese tiempo habían como casas iglesia, ¿no? Por así llamarlo. No habían catedrales como tal. Entonces, las iglesias del momento se reunían en casas particulares. Entonces, en esta investigación que he hecho,
he podido comprobar y destacar a mujeres como Lidia de Tiatira, que esta mujer fue la primera convertida en Europa, que acogió la misión de Pablo en los Hechos 16. O también tenemos a la madre de Juan Marcos en Jerusalén, que fue la primera dueña de la casa iglesia, que implicaba también una función de liderazgo directo y lógicamente también de protección y de acogida, ¿vale? Que en la cultura romana otorgaba una autoridad real sobre el grupo que allí se reunía. Estoy dando datos directamente por no profundizar mucho, porque si tocase cada tema en concreto podría tirarme horas solamente hablando, por ejemplo, de la figura de Tabita. Pero bueno, es para llevar un hilo. Ahora vamos con un crimen que se cometió. Un crimen entre comillas, pero crimen, ¿vale? Ahora llegamos al punto central del nivel 1, ¿vale? Que es el uso del título oficial. Ok. En la carta a los Romanos 16:7, Pablo saluda a Junia. Pablo dice que ella y su compañero Andrónico son ilustres entre los apóstoles. Y aquí creo que debemos ser bastante honestos. Sí, honestos es la palabra, con lo que sucedió después. Porque Junia es un nombre de mujer muy común en Roma. Sin embargo, a partir de la Edad Media, los traductores empezaron a escribir Junias, con una S al final. ¿Para qué? Para que pareciera nombre de hombre. ¿Por qué? Pues porque simplemente pensaban que una mujer no podía ser apóstol. Ya está. Mira cómo lo apañaron. ¿No os parece un crimen? Y es que el análisis de los manuscritos más antiguos y el testimonio de los primeros sabios cristianos confirman que Junia era una mujer. O sea, ¿cómo se llamaba este hombre? A ver, era San Juan Crisóstomo. Vale, San Juan Crisóstomo en el siglo IV decía de ella, lo que estaba escrito, lo que decía de ella es: qué grande es la sabiduría de esta mujer, que fue hallada digna del título de apóstol. Entonces, si ella es apóstol, la respuesta técnica a nuestra pregunta es un sí rotundo, ¿no? Junia era un apóstol. Vale. Luego, tenemos a Febe y Priscilia, ¿vale? Estas mujeres fueron de las colaboradoras más cercanas a Pablo. Pablo describe a estas mujeres con términos de liderazgo absoluto, ¿vale? Pero bueno, que a veces se traducen de una manera pues muy suave para quitarles importancia. Pero bueno, vale, tenemos a Febe. Pablo, en sus escritos, presenta a Febe como diáconos, en Romanos 16:1. Y diáconos es el mismo término que usa para sí mismo. Y además la llama prostatis, ¿vale? Y esta última palabra, prostatis, es una palabra muy importante, porque esta palabra significa como alguien que dirige, que preside, que lidera, que protege, que hace todo esto de una manera legalmente a un grupo, ¿no? Y también ella fue la encargada de llevar una carta, o sea, de llevar y explicar la carta a los romanos, la obra teológica más importante de la historia cristiana. Fue Febe. Luego, tenemos a Priscila. Priscila y su marido Aquila son llamados sinergoi. ¿Qué significa sinergoi? Significa colaboradores apostólicos, ¿vale? Pero vale, aquí, fijaos en este detalle. Priscila
aparece nombrada antes que su marido en varias ocasiones. Aparece en Romanos 16, 3:2, en Timoteo 4:19, que es algo muy inusual. Y eso indica su prominencia, ¿o no? Ella incluso instruyó teológicamente a Apolo, que era un hombre muy sabio y muy elocuente. Y lo que hizo fue explicarle con una mayor exactitud las enseñanzas de Jesús. Esto aparece en Hechos 18:26, ¿vale? Entonces, después de todo este breve recorrido, porque como digo, es que por cada figura podría... Es que nos podemos explayar, expandir lo que quisiéramos, ¿no? Cada pregunta abre otra pregunta. Al final esto es infinito. Pero bueno, después de todo esto que he comentado, después de estas mujeres a las que he nombrado, yo creo que hay una conclusión que es bastante clara, ¿no? Humildemente. Y es que el liderazgo de la mujer nunca fue un error, ni una excepción, ni fue algo puntual ni marginal. Fue estructural. Las mujeres estuvieron en la financiación del movimiento, estuvieron en el discipulado técnico, fueron las primeras en anunciar la resurrección y también dirigieron las primeras iglesias en casas antes de haber catedrales. Y sí, es cierto que luego pues hubo una tensión posterior. Luego pues se hicieron cosas, luego textos de después, textos más tardíos, pues intentaron imponer silencio. Y la tradición posterior, ¿qué hizo? Pues lo que hizo fue masculinizar nombres y degradar imágenes. ¿Vale? Pero bueno, esta reflexión, esta tesis, esto que estoy comentando, al final es una invitación a la honestidad de volver a las fuentes originales. Porque al hacerlo, descubrimos que ese cuadro original que os he nombrado al principio, donde vemos a los 12 apóstoles, pues al final ese cuadro es mucho más rico. Hay más de lo que se ve, hay más de lo que se dice. Al final la realidad, al final ese cuadro, si lo viésemos como es realmente, si lo que han borrado, ese cuadro es mucho más justo e igualitario de lo que nos han contado. Entonces, yo creo que recuperar estos nombres es un acto de coherencia, es un acto de justicia y es un acto de ser fieles a la verdad histórica. Esto como tal no es una crítica hacia nadie, es una alabanza, por así llamarlo. Es un acto de justicia, de bondad, de igualdad real, de conocimiento histórico, de comprensión, de entender que las corrientes que estamos siguiendo han sido manipuladas, consciente o inconscientemente, y se han cometido injusticias históricas enormes. Y creo que ha llegado el momento de nivelar la balanza. Así que bueno, esta es mi pequeña reflexión / tesis. Muchísimas gracias.